Hernández. Nos acompaña desde Santiago de Chile, es el doctor Glenn Hernández, pero realmente es un gran maestro, no necesita presentación. Él es profesor de la Universidad Católica de Chile y ha pues contribuido mucho recientemente a la literatura de medicina crítica en temas de perfusión tisular. Recientemente publicó el Andrómeda, un estudio que ha cambiado la manera en cómo hemos visto la terapia intensiva y temas en cuanto a perfusión. Y pues ahora para esta sesión mensual tenemos el gran honor de contar con su presencia. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría que usted nos acompañara, doctor, y pues muchas gracias por aceptar la presentación. Muchas gracias, César. Eh, ¿Me tienes que habilitar que yo pueda compartir pantalla? Porque dice que está inhabilitada la función. Recording stopped. Ya, un segundo. Es ahí abajo donde dice compartir pantalla, tienes que ponerle que todos pueden compartir. A ver, ¿ya lo he puesto, Doc? A ver, déjame ver si compartir pantalla. Sure. Ya, déjame ver. Host, lo acabo de hacer host de la sesión. Perfecto. Perfecto. Ahí sí. Recording in progress. Perfecto. Muy bien. Entonces. Excelente. Voy a parar mi cámara para no distraer. Eso. Muy bien. Y quiero sacar esta pantalla lateral, pero un poco. Un segundo. Es que, ahí está, perfecto. Ahí sí. Me comentan que se ve bien bueno, ahí. Pero... ahora sí, perfecto. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación, que igual es un honor para mí y feliz de compartir. El tema es bastante interesante porque, porque toca la esencia un poquito de lo que es el problema, ¿no? Nosotros en nuestra práctica habitual hablamos mucho usamos el concepto frecuentemente en nuestras conversaciones médicas de hipoperfusión, de shock, pero la verdad es que son conceptos bastante complejos de definir, ¿no? A la hora de las definiciones tenemos problemas. ¿Cómo decimos que un paciente está hipoperfundido? ¿Qué entendemos por shock? Ha sido siempre un poco nebuloso, ¿no? Porque ¿cómo llegamos a evaluar realmente la perfusión tisular? Hemos aprendido, hemos aprendido por ejemplo, a través de dispositivos como estas cámaras de videomicroscopios que nos permiten ver la microcirculación verdadera debajo de la lengua, por ejemplo, vemos cómo las redes capilares de pequeñas arteriolas y vénulas tan diferentes entre... Y se aleja y se empieza a alejar, y cuando ves con la señora... César, tienen que silenciar los micrófonos, por favor. Lo bueno es que justo en el momento iba llegando. Recording stopped. Y él corre por su hijo. ¿Puedes pedirle que silencien los micrófonos, César, por favor? Tú puedes silenciar los micrófonos de todos. Ahí, ya, perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, el concepto de cómo evaluar la perfusión tisular siempre es bastante complejo. Y esta es un poquito la paradoja de lo que vemos en perfusión, ¿no? Nosotros, cuando vemos la relación entre la macromodinamia, que podemos llamar
la presión arterial, el gasto cardíaco, etcétera, nosotros en la unidad de cuidado intensivo podemos manipular en forma muy adecuada y en forma muy precisa, y cada vez más precisa. ¿Tú ves a alguien así? Sí, está bien. La presión arterial, el transporte de oxígeno, lo podemos medir frecuentemente y lo podemos manipular. Nosotros podemos manipular el gasto cardíaco, podemos manipular la presión arterial, que es la presión de perfusión, y suponemos que en estas fuerzas centrales que llamamos macrohemodinamia son las que empujan el flujo, o lo que llamamos la perfusión, para llevar sangre oxigenada a las células, ¿no es cierto? Y cambiar CO2, nutrientes, etc. Ese es el proceso biológico, lo que podemos medir fácilmente. Sin embargo, el problema es que cuando nosotros manipulamos la macrohemodinamia, lo que queremos en el fondo es llegar a la célula, llegar a la mitocondria con el oxígeno, y este proceso es la distribución, es la llegada del flujo a la microcirculación de los distintos territorios y órganos y a las células finalmente. El problema es que no podemos medir estos procesos. La distribución, digamos, varía entre órganos, en fisiopatología, por supuesto, se hace patológica, algunos órganos se deteriora su distribución, en otros no. La microcirculación solo la podemos evaluar en forma experimental y tampoco podemos saber qué pasa en la célula con la mitocondria. Para saber esto usamos solamente surrogates. No tenemos ningún marcador que nos diga exactamente cómo está la perfusión del riñón, cómo está la perfusión del intestino, cómo está la perfusión del hígado, de los órganos más relevantes en ese término, y son territorios altamente vulnerables y que no los podemos manipular. Por lo tanto, siempre hay un juego acá, un poquito perverso, diría yo, porque nosotros empujamos, levantamos la presión arterial, le bajamos el gasto cardíaco, etc. Pero solo tenemos que intuir que eso está siendo suficiente para los distintos territorios, que además la distribución es heterogénea, y no lo podemos medir. Por lo tanto, siempre hay un juego un poquito misterioso. ¿Hasta qué punto tenemos que optimizar la PAM, la presión arterial? ¿Hasta qué punto tenemos que optimizar el gasto cardíaco? Y cómo saber cuándo parar. Y esto es esencial, porque si nosotros ponemos demasiados fluidos, por ejemplo, o manipulamos la hemodinamia en forma muy obsesiva, digamos, con vasoactivo, etcétera, podemos hacer más daño que beneficio. Y en el shock séptico se adiciona un problema que es muy complejo, es que, a diferencia de otros tipos de shock, los mecanismos fisiopatológicos involucrados, los mecanismos patogénicos, van cambiando en el tiempo. Por ejemplo, en etapa precoz, cuando lo que yo llamo la etapa, por así decirlo, humoral del shock séptico, ahí se curan los primeros mediadores inflamatorios, endotoxina, y eso ejerce una abrupta caída por óxido nítrico y otros mediadores en el tono vascular. Se produce una caída, ese es el hecho fisiopatológico central del shock séptico, la caída del tono vascular. Cae el tono arterial, con lo cual hay hipotensión, y cae el tono venoso, con lo cual el retorno venoso disminuye, digamos, la precarga disminuye el gasto cardíaco. Pero en esta etapa precoz, obviamente hay una hipovolemia por lo menos relativa por esta vasodilatación venosa, y hay una caída del tono, como dije. En esta etapa precoz, sin embargo, la microcirculación está sana en términos de endotelio. Todavía no hay disfunción endotelial, todavía no hay disfunción microcirculatoria, la microcirculación está seca, está dry. Y si nosotros levantamos la presión arterial con vasoactivo, levantamos el gasto cardíaco con volumen o con inotrópico, lo que sea, mejoramos el flujo sistémico, finalmente, se va a reperfundir rápidamente la microcirculación, y el paciente va a recuperar presión, va a recuperar gasto y va a recuperar el flujo de la microcirculación. Porque todavía en esa etapa precoz están acoplados. Hay un coupling entre la macro y la microcirculación. Hay lo que Kaninche llama coherencia hemodinámica. Sin embargo, cuando los pacientes llegan en forma más tardía, cuando la enfermedad es más agresiva, más avanzada, se empieza a inflamar el endotelio. Hay una inflamación endotelial, hay una inflamación en la microcirculación, se produce agregación de leucocitos, plaquetas que van ocluyendo los ovillos capilares
los glóbulos rojos se ponen más rígidos, no pueden fluir bien, se produce un leak a nivel capilar, sale líquido al intersticio, eso colapsa las unidades microcirculatorias y finalmente lo que sucede ahí es una pérdida de este coupling entre macro y micro, hay una pérdida de coherencia hemodinámica y ahí lo que sucede es muy patológico porque aunque yo levante el gasto cardíaco a 15 litros y yo suba la presión arterial a 90 milímetros, haga lo que quiera, en la macrohemodinamia no voy a poder restaurar la perfusión en forma eficiente. Por supuesto, esto es heterogéneo en distintos territorios porque no hay reperfusión. E incluso es más, peor aún, todos mis intentos de poner más volumen desesperado, más drogas, qué sé yo, lo único que pueden hacer es empeorar las cosas, produciendo, digamos, edema, congestión venosa, que agrava todo, porque deteriora más los flujos a nivel de la microcirculación y de órganos como el riñón, el hígado, etc. Por lo tanto, sería muy importante, ojalá, en etapa precoz del shock séptico, saber si el paciente está todavía en etapa precoz de coherencia hemodinámica, de acoplamiento macro-micro, y yo, por lo tanto, significa eso que yo puedo seguir reanimando, ¿no es cierto? Puedo seguir reanimando con la esperanza y el objetivo de restaurar perfusión. Pero en etapa tardía, probablemente el approach terapéutico debe ser otro. Probablemente no saco nada con tratar de seguir subiendo la macro, voy a empeorar las cosas, y quizás esos pacientes más tardíos son los que más se mueren, por supuesto, y son pacientes en que uno debiera eventualmente usar terapia inmunomoduladora, por ejemplo, nosotros usamos hemofiltración de alto volumen, hay otra gente que usa CytoSorb, remover citoquina, en fin, hay terapias de rescate que no van por el lado de tratar de seguir optimizando la macro. Ese es un tema todavía no resuelto, por supuesto. Entonces, finalmente el acoplamiento entre la macro, hemodinamia y la perfusión se logra, o podemos intentarlo, ¿no es cierto?, a través de la protocolización. La protocolización del manejo del shock séptico, por ejemplo, significa manipular la macrohemodinamia para restaurar la perfusión tisular. Insisto, manipular la macrohemodinamia para restaurar la perfusión tisular. ¿A qué le llamamos resucitación o reanimación? Es la manipulación activa de la macrohemodinamia, ya sea de la presión arterial con vasoactivo, del gasto cardíaco con fluido, con inodilatadores, etc., para restaurar la perfusión tisular. Es una acción aguda, por ejemplo, pasar 500 ml de volumen o 1000 ml de volumen en pacientes fluid responsive, o poner norepinefrina para mejorar la precarga, la contractilidad y también la presión arterial. Todo eso es agudo. Recording in progress. Y todo eso tiende a restaurar la perfusión tisular. De modo que cuando yo concluyo que la perfusión tisular ya se ha reactivado, yo debo detener estas maniobras agudas de pasar fluido en forma de cargas, seguir manipulando los vasos activos, porque si sigo, voy a entrar en el riesgo de sobreresucitación, fluid overload, y eso mata a tantos pacientes como la subreanimación inicial. De modo que eso es muy importante entenderlo. Cuando se restaura la perfusión tisular, yo concluyo, y vamos a ver con qué marcadores puedo hacerlo, no significa que el paciente está ya sin problemas, puede seguir. Un paciente ya no está en shock si es que ya no está hipoperfundido, pero puede seguir requiriendo norepinefrina durante un día, 2 días más, digamos, después de eso, porque el tono vascular está bajo, porque hay vasoplegia. Pero eso, si el paciente está bien perfundido, no es relevante. Nosotros mantenemos norepinefrina si la perfusión está ok, nos ayuda a mantener el tono vascular, nos ayuda a mantener el sistema funcionando, y la norepinefrina va a ir saliendo a poco el día siguiente, en el weaning del ventilador, vamos a suspender los sedantes, va a salir de eso. De modo que eso es muy importante. Las herramientas que manejamos para manipular la macrohemodinamia son manipular el gasto cardíaco, la presión arterial, evaluar fluid responsiveness, la precarga, etcétera, para restaurar la perfusión y tratar de ese proceso funcione. Entonces, vamos a saltar eso. De modo que en la macrocirculación, que es lo que medimos y actuamos, restauramos la micro a través de, ¿y cómo sabemos eso? A través de lo que llamamos las variables de perfusión
que en general se aproximan a la perfusión, aunque no son necesariamente un reflejo de lo que está funcionando la mitocondria, etcétera, o que realmente está llegando el oxígeno. Se aproximan, como voy a ver, en forma indirecta. Nosotros hace 20 o más años pensábamos que, de la escuela de Shoemaker, que había que subir el gasto cardíaco a bla, 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 y que eso garantizaba de que el paciente iba a tener un buen flujo. Eso ya no lo sabemos. No necesitamos un número mágico. No existe un gasto cardíaco normal, existe un gasto cardíaco adecuado o no adecuado a la realidad del paciente. Si la perfusión está ok, no tenemos que seguir activamente manipulando la macrohemodinamia, desafiándola con fluido o con más vasoactivo. Pero eso no significa, como dije antes, de que el problema se haya solucionado, sino que, por ejemplo, un paciente puede ya estar reperfundido, pues ya decimos ya no está en shock, está en disfunción circulatoria aguda, tiene una disfunción circulatoria aguda, pero ya no está en shock. Shock es cuando ya aparece una crisis de perfusión, un determinante de perfusión. Pero el paciente puede seguir taquicárdico, puede seguir anémico. Tenemos que seguir manipulando cosas, digamos, para bajar el estrés circulatorio. Pero ya la perfusión ha sido restaurada y ya el tema, digamos, ya se puede, el afinamiento posterior se puede hacer con bastante menos presión, digamos, por así decirlo. Hay un concepto nuevo que lo acuñó Michael Pinsky, que se llama Circulatory Effectiveness. De alguna manera, él trata de linkear estos conceptos. Él dice que uno en realidad, y es verdad, uno manipula la presión o el flujo, el gasto, ¿cierto? Para restaurar la función de los órganos y la perfusión. Y manipula la presión arterial, ¿no es cierto? Y cómo saber si este flujo que estamos empujando es adecuado o no, lo hacemos, como decía antes, a través de las variables de perfusión. Y ahí tenemos la perfusión periférica, que es la cual voy a hablar, por supuesto, que es un representante, por así decirlo, del flujo microcirculatorio, pero también del tono adrenérgico. Tenemos el lactato, que tiene el gran problema que en la hiperlactatemia persistente en clínica hay un porcentaje de ese lactato está relacionado a hipoperfusión y otro porcentaje no, y eso es confundente, por supuesto. Tenemos el gap venoarterial de CO2, que es equivalente al flujo. Cuando cae el gasto cardíaco, se acumula CO2 en la microcirculación, la sangre venosa que vuelve al corazón vuelve más emposada, más impregnada de CO2, por así decirlo, y el gradiente venoarterial de CO2 aumenta. Por lo tanto, el gradiente venoarterial de CO2 Acuérdate boca arriba. es indirectamente, ¿Te duele? indirectamente proporcional al gasto cardíaco. Cae el gasto, el gradiente aumenta por este estancamiento del CO2, por el flujo lento, y eso aumenta la diferencia arteriovenosa. Y la saturación venosa, bueno, ustedes saben, es una relación entre el transporte y consumo de oxígeno al menos el territorio de la vena cava superior. A nosotros, ¿pueden apagar los micrófonos, por favor? El paradigma que a nosotros nos enseñaron en la universidad, digamos, hace 1000 años, es que el lactato era igual a hipoxia, que todo el lactato reflejaba hipoxia en el fondo, de alguna manera, y por lo tanto, de acuerdo a eso, la campaña sobre la sepsis, en todas las versiones, excepto la última, de las guidelines, proponía normalizar el lactato como un marcador de perfusión tisular, que eso era, en el fondo, el objetivo de la reanimación. Pero el problema de eso es que no todos los lactatos, y diría yo que la mayoría de los lactatos que sigue elevado, hiperlactatemia después de las primeros par de horas de reanimación, 2, 4 horas, ya no son necesariamente por hipoperfusión, sino que hay un factor confundente muy importante, que es la producción aeróbica de lactato en el músculo esquelético inducida por adrenalina, por epinefrina. Cada vez que sube la epinefrina, se estimula degradación de glicógeno en el músculo y finalmente piruvato y lactato. El lactato es exportado del músculo y es un fuelle metabólico, se convierte en glucosa en algunos territorios, es una señal, es un shuttle metabólico, y eso es una parte importante de ese lactato que está elevado.
Por lo tanto, nosotros no sabemos qué parte, qué porcentaje. Por lo tanto, si yo pretendo normalizar lactato, voy a seguir reanimando mucho, mucho más allá. Si ese lactato, por ejemplo, ya no es por hipoperfusión, voy a arriesgar y voy a aumentar las chances de que mi paciente caiga en el tema del fluid overload, de la toxicidad de la resucitación, etc. Y por supuesto también el lactato elevado puede ser por alteraciones del flujo o la función hepática. Nosotros hace algunos años hicimos este trabajo que a mí me parece bastante emblemático para lo que vino después, digamos, para la Andrómeda especialmente, porque lo que hicimos acá fue interesante. Lo que hicimos acá fue, en una cohorte de pacientes en shock séptico, prospectiva, nosotros evaluamos en forma multimodal la perfusión tisular, con distintos marcadores que están acá: saturación venosa, gradiente veno arterial, llene capilar, lactato. Y los parámetros finales son de microcirculación debajo de la lengua con nuestro videomicroscopio. Las columnas representan el porcentaje de pacientes que todavía tiene el parámetro anormal, ¿ok? Después de un año y medio más o menos de hacer esto, recogimos los datos solamente, esto es muy importante, solamente de los sobrevivientes. Solo los sobrevivientes están acá. Y para poner en perspectiva la relevancia. Y ustedes ven que hay parámetros que nosotros los bautizamos en esa época como flow sensitive, flujo sensible, que significando que si aumento el gasto o aumento el flujo sistémico, esos parámetros se van a tender a recuperar rápido. Ustedes ven que más o menos a las 2 horas, estas son las 0, 2, 6, 24 horas después de empezar la reanimación, ustedes ven que a las 2 horas ya sobre el 85% de los pacientes sobrevivientes tenían normalizado este parámetro. En cambio, el lactato, a las 24 horas, todavía la mitad de los pacientes lo tenían anormal, probablemente reflejando ya que esos lactatos ya no eran relacionados a la hipoperfusión. ¿Esto qué significa? Significa que si yo, por ejemplo, llene capilar, ¿ok? Digo, yo voy a detener la reanimación, voy a dejar de pasar en forma activa, fluido, bla, 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 cuando tengo llene capilar normal. Eso lo voy a hacer a las 2 horas en el 85% de los pacientes. En cambio, si mi target de reanimación, el que me está señalando que la reperfusión ya se logró, es el lactato, yo a las 24 horas todavía voy a estar reanimando en forma innecesaria, por supuesto, y eventualmente comprometiendo la posibilidad de que ese paciente haga toxicidad o difusiones de órganos relacionados a eso. Eso es lo que nosotros hemos puesto en diversos editoriales en los últimos años, en el sentido que el lactato, como un target de reanimación, tiene una caída en los sobrevivientes bifásica, que cae rápido al principio, probablemente esté en la parte hipoperfusiva del lactato, pero después cae súper lento. La curva cambia de perfil, porque aquí seguramente este lactato ya después de las 6 horas, qué sé yo, ya no es por hipoperfusión, pero sigue elevado. En cambio, los parámetros que yo les decía, le llamamos flujos sensibles, como el llene capilar, el gradiente veno arterial, CO2, saturación venosa, se normalizan muy, muy rápidamente, y cuando ya tenemos esto normal, decimos el paciente se reperfundió. Que el lactato sigue elevado, la verdad es que a esta altura del partido ya no nos interesa, lo monitoreamos, si es que tenemos, digamos, yo no me gastaría el presupuesto del hospital en lactato, pero si lo tenemos, ya monitoreamos un par de veces al día o al principio cada 6 horas, y para asegurarnos de que tenga una buena tendencia, porque que el lactato caiga siempre es bueno, pero no lo usamos como un objetivo de la reanimación, es un testigo solamente de que el paciente va bien. Y eso es lo que nosotros propusimos hace algunos años, hace ya más de 10 años propusimos let's say, como algoritmo para tratar de interpretar la hiperlactatemia. Lo que propusimos es que si un paciente después de la primera reanimación tenía el lactato persistentemente elevado, nosotros hacíamos un monitoreo multimodal donde evaluábamos saturación venosa, gradiente veno arterial, perfusión periférica, llene capilar, Motrin, etc. Si el lactato está elevado, pero estos parámetros están normales, lo más probable es que este lactato sea no hipóxico, no relacionado a hipoperfusión. En cambio, dijimos, si uno de estos parámetros al menos sigue elevado, entonces nosotros pensamos que eventualmente esto puede ser una hiperlactatemia relacionada a hipoperfusión.
Y este algoritmo lo testeamos durante varios años y publicamos un par de papers confirmatorios de que sirve, que funciona. Este es un ejemplo clínico, miren. Es un paciente que llegó a la unidad hace algunos años atrás, un paciente que llegó de una peritonitis perforada, operado, shock séptico, etcétera, en ventilación mecánica. Y cuando llegó a la unidad, se le midió, tenía hiperlactatemia, tenía un lactato de 3,3. Y le medimos estos parámetros flujo sensibles para usar nuestro algoritmo, ¿cierto? Y vimos que en ese paciente la saturación venosa estaba baja, el gradiente veno arterial de CO2 estaba elevado y el llene capilar estaba elevado. Es decir, tenía todos los elementos de que este lactato efectivamente era por hipoperfusión, el paciente tenía un shock verdadero, por así decirlo. Entonces empezó a hacerse, avanzamos inmediatamente, ese era nuestro esquema de manejo, fluid responsive, es decir, precarga dependencia, evaluamos con los tests que ustedes conocen, y era positivo, así que le pasamos finalmente 3 cargas de volumen, de 250 cada una, en 15 minutos, y repetimos las mediciones. Después de 750 volumen total, fíjense esto, el lactato estaba casi igual, 3,3, 3,0, pero miren, la saturación venosa central se había normalizado, el gradiente veno arterial de CO2 se había normalizado, el llene capilar se había normalizado. Por lo tanto, concluimos que este paciente ya no estaba en shock en términos de perfusión, seguía con disfunción circulatoria, y paramos la reanimación. Y ese paciente entró en la noche, durante la noche recibió solamente estos 750 volumen. En la mañana, digamos, el paciente amaneció perfecto, con una PAFI de 400 y rápidamente lo extubamos. El paciente siguió con norepinefrina 1 o 2 días más, pero ya no en shock y funciona. Y pudimos hacer una reanimación bastante, por así decirlo, restrictiva en volumen. Así que el algoritmo funciona. Pero existe otro parámetro o variable, ¿no es cierto?, relacionada a perfusión, que para nosotros tiene Recording in progress. mucho más relevancia, que es la perfusión periférica. ¿Por qué la perfusión periférica? Porque la piel nos es dada, por así decirlo, en forma gratuita, ¿no es cierto? Es democrática, la podemos evaluar en cualquier parte del mundo, en la Clínica Mayo y en el África subsahariana. Y la piel es microcirculación, por supuesto, que es terminal, pero hay algo que quizá ustedes no sé si han meditado, nosotros nos costó años realmente de repente darnos cuenta de esto, es que cuando ustedes ven, por ejemplo, la transición entre una piel fría, con moteado, mottling, con llene capilar lento, y ustedes ponen volumen, por ejemplo, ustedes reaniman, y la piel rápidamente se transforma en una piel calentita, vasodilatada, desaparición del mottling, lo que están viendo en esencia ahí es la reperfusión en tiempo real, es la transición entre isquemia y reperfusión. Y ustedes pueden saber exactamente cuándo el paciente se reperfundió, porque se reperfundió la piel donde están viendo el fenómeno. La piel es especial y funciona en este aspecto porque, a diferencia del territorio renal, cerebral, intestinal, bla, 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 la piel tiene un control simpático casi exclusivo, no tiene autorregulación, es más simple en términos regulatorios de circulatorios, y por lo tanto es mucho más fácil de interpretar los cambios en la piel. La piel es un poquito reactividad microvascular, es flujo esencialmente, lo que vemos, por ejemplo, en el llene capilar. Así que es un parámetro muy interesante y hay numerosos trabajos. Y yo me atrevo a decirles que las conclusiones que uno debe sacar son unánimes. Un paciente que en la urgencia, en cuidado intensivo, donde sea, después de una reanimación inicial, uno pasa volumen, 1 litro, sube la presión, etc. Un paciente que tiene perfusión periférica normal después de esta reanimación inicial, tiene siempre en todos los trabajos un riesgo de morir bastante bajo, digamos, bajo el 20%, el 25%. En cambio, un paciente que después de ese intento de reanimación sigue con perfusión periférica normal, anormal, ese paciente, el riesgo de morir se incrementa en todos los trabajos sobre 40%. Entonces, es impresionante, ¿cierto? Una diferencia casi 20 puntos en riesgo de morir si se normaliza la perfusión periférica o no se normaliza. Cosa que es bastante extraordinaria y en realidad cuesta explicarlo porque quizás porque la piel, digamos, no es tan importante en términos de shock, excepto como monitor, pero quizás la explicación pudiera estar
y tenemos datos actualmente que no voy a poder mostrar hoy día, hay papers en preparación tratando de demostrar esto que les voy a decir ahora, es que probablemente esa diferencia entre 15 versus 40, 20 versus 40, etcétera, tenga que ver con el fenómeno de la coherencia hemodinámica. Quizás los pacientes que rápidamente reperfunden la piel son pacientes que están en etapa precoz del shock séptico, como les decía, digamos, están en coherencia, por lo tanto yo doy fluido, vasopresores, y rápidamente restauro la macro y restauro la micro en forma paralela. En cambio, los pacientes que no, probablemente lo que está señalando en el fondo es que ya han perdido la coherencia hemodinámica, los que no se restaura luego la perfusión de la piel, y eso significa, digamos, que están en una etapa mucho más avanzada, más severa del shock séptico, con mucho más riesgo de morir y con inflamación del endotelio, no reperfusión, mucho más complejo el proceso. El llene capilar, además, tiene una cosa maravillosa, que es que tiene una dinámica de recuperación muy rápida. Este es un trabajo de Jafit en San Antoine de París, el año pasado lo publicó esto, donde él hizo una carga de volumen rápida, midiendo llene capilar, y vio que en una cohorte de casi 30 pacientes, 23 rápidamente el llene capilar mejoró. Eso significa que están en coherencia hemodinámica, probablemente, ¿no es cierto? Es lo que nosotros creemos, porque a los 10 minutos ya mejoró en forma significativa. 10 minutos, o sea, muy rápido. Una carga de volumen, pueden ver qué pasa con llene capilar. 6 pacientes que no pasó nada, y esos probablemente son pacientes que han perdido la coherencia, como decía. También es interesante porque este trabajo me parece a mí pivotal de Martin Dünzer en Viena, hace algunos años, un estudio fisiológico, donde junto con evaluar perfusión periférica en forma bastante, diría yo, comprehensive, con varios marcadores, fue evaluando simultáneamente durante la reanimación del shock séptico inicial la perfusión periférica, la perfusión de órganos esplácnicos, hepatoesplácnicos. Le puso Doppler, hizo Dopplers en la arteria renal, mesentérica, esplénica y hepática. Y vio que los pacientes que tendían a normalizar llene capilar, ¿no es cierto? O la perfusión periférica también tendían a normalizar el flujo de los órganos intraabdominales, una correlación que no es tan buena, pero es interesante, se mueven en la misma dirección. Esto es lógico, ¿no? Porque el mismo sistema neurohumoral que le roba flujo a la piel para llevarlo a otro órgano durante el shock, le roba flujo al hepatoesplácnico, por supuesto, y hace lo mismo ahí. Entonces, los hepatoesplácnicos más complejos, la regulación, bla, 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 por supuesto. ¿Qué podemos decir de esto? Es que si un paciente normaliza rápidamente la perfusión de la piel, tiene buenas probabilidades de que también normalice la perfusión hepatoesplácnica, que es muchísimo más importante desde el punto de vista fisiológico, por supuesto, en el shock. Y a lo mejor más retardado, a lo mejor más lento, pero va a ir en la misma dirección. En cambio, al revés, categórico. Un paciente tiene la piel marmórea, violácea, lleno de mottling y sin llene capilar prácticamente. ¿Se imaginan cómo está el intestino? ¿Cómo está el hígado? Es imposible que estén bien si la perfusión periférica está de esta manera. De modo que es muy interesante este trabajo. Y también, esto es muy interesante también, lo que hizo Matías Jacquier Lacresse digamos, en Lyon, donde él hizo la maniobra de elevación de las piernas, ¿cierto? Que es como una simulación de autotransfusión de volumen, y vio el llene capilar con una técnica muy elegante, así óptica, bla, 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 y vio que hay pacientes que elevan las piernas y el llene capilar rápidamente tiende a mejorar. Por lo tanto, quizá una maniobra de elevación de las piernas midiendo llene capilar pudiera decirnos que el paciente realmente va a responder, que el paciente todavía está con acoplamiento macro-microcirculatorio. Todas estas cosas que estoy diciendo nos preguntamos hace algunos años, el 2017 para ser preciso, buscando cuál sería el mejor target, sabiendo que todos son aproximaciones, pero cuál sería y todos tienen problemas, por supuesto, la llene capilar, la perfusión periférica también tiene limitaciones, todos lo tienen, todos los parámetros. Entonces, ¿cuál sería el que nos parecería más interesante de evaluar como un potencial target? Y nos pareció que la perfusión periférica, porque tiene una rápida recuperación de cinética frente a
reanimación, digamos, los mecanismos patogénicos son claros, responde súper rápido a las maniobras de incremento de flujo. Por eso hicimos Andrómeda Shock, que ha tenido, como ustedes saben, una gran repercusión. Este estudio comparativo hecho LIVEN, una red latinoamericana de investigación, que tenemos con 28 hospitales en 5 países, que lo hicimos en un año, en tiempo récord en realidad. Ya tiene actualmente más de 350 citas, y la campaña sobre la sepsis lo tomó en su última guideline y lo propuso como un target también de reanimación junto con el lactato. Este trabajo comparó digamos, dos objetivos de reanimación con un mismo algoritmo, que era higiene capilar versus lactato, durante un periodo intervencional de 8 horas. Es muy importante porque ustedes saben que el higiene capilar tiene una gran variabilidad interobservador. De modo que hay que estandarizar el método. Este es el método Andrómeda, donde con un vidrio microscopio lo ponemos sobre el óvalo del dedo índice y lo presionamos hasta que se blanquee completamente el óvalo, digamos, y después esperamos 10 segundos y soltamos, y con un cronómetro evaluamos el tiempo en que vuelve la coloración completa al óvalo. Esa es la forma estandarizada que lo hicimos en Andrómeda. Ustedes saben que Andrómeda mostró una diferencia de 8,5% absoluta de mortalidad. Nuestra hipótesis, por supuesto, era que como el higiene capilar se normaliza más rápido, incluso el paciente que tiene higiene capilar normal de base, los pacientes, digamos, iban a estar menos, que usábamos el target higiene capilar, iban a tener menos tendencia a la sobrereanimación. Y eso iba a producir menos disfunción de órganos, menos mortalidad, etc. Y la verdad es que fue una diferencia de mortalidad bastante impresionante, porque fue 8,5% absoluto, que es muy alto, una diferencia de 8,5 absoluto. La P bordeó la significancia clásica. La verdad es que eso no fue relevante porque el mundo lo consideró un trabajo positivo, y evidentemente es un trabajo positivo. Si uno mira todos los outcomes predefinidos, los pacientes en el grupo CRT tuvieron menos disfunciones, las disfunciones preexistentes se normalizaron más rápido. Por supuesto, de acuerdo como la hipótesis, pusimos menos fluido, menos test de vasopresores, y después de un año después, publicamos en el Blue Journal este análisis bayesiano, que es otra forma de mirar la estadística, no frecuentista, digamos, donde se aproxima más al pensamiento clínico. Dijimos que si uno para higiene capilar finalmente, para la reanimación con higiene capilar normal, uno tiene más de un 90-95% de chances que eso sea beneficioso para el paciente. De modo que nos parece eso está bastante establecido, diría yo. Hay una epidemiología, hay una fisiología y hay un estudio relativamente grande que apoyan, digamos, el uso de la perfusión periférica y la práctica clínica en el mundo, donde se fue adoptando de forma progresiva. Yo, de los análisis post-hoc que hicimos, me parece que este es uno de los más importantes. Es post-hoc, es solamente hipótesis generante. Vean ustedes que lo que quisimos ver acá es esto. Nosotros evaluamos los pacientes que habían normalizado el higiene capilar a las 2 horas, ¿cierto? En ambos grupos, porque medíamos CRT también en el grupo lactato, solo que no estábamos sobre el CRT, estábamos sobre el lactato. Los pacientes, perdón, que tenían higiene capilar normal a las 2 horas en el grupo CRT, por definición, esos pacientes separaban la reanimación. En cambio, los pacientes que tenían independiente del lactato, por supuesto, los pacientes, en cambio, en el grupo lactato que tenían higiene capilar normal a las 2 horas, podían haber dicho, igual que sus primos hermanos del otro grupo, paremos la reanimación, pero no. Porque aquí el objetivo era normalizar el lactato. Entonces, esos pacientes, los que tenían lactato normal, siguieron reanimándose, probablemente exponiéndose a más fluido, más cosas, y la mortalidad fue 44 contra 23. Es decir, una diferencia muy significativa, lo cual sugiere que eventualmente perseguir normalización del lactato puede asociarse a más mortalidad. Tuvimos varias cosas muy importantes en este estudio. Una de ellas, digamos, el algoritmo era primero fluido, después test de vasopresor, después test rinodilatador. Esto de los test es muy interesante porque nosotros dijimos, si un paciente empieza con fluido, el fluid responsive positivo, lo reanimamos para normalizar CRT, y el CRT siga normal, pero finalmente, se hace fluid and responsive, ya no podemos seguir poniendo volumen,
Entonces los mirábamos si eran previamente hipertensos. Y si eran previamente hipertensos, valía la pena intentar subir la presión arterial media a 80, 85, ¿cierto? Pero, a diferencia de los trabajos de Asfar, La Montaña y otros, nosotros lo hacíamos solamente por 1 o 2 horas, mirando qué pasaba con el target de cada grupo. 1 hora en el caso de higiene capilar, si el higiene capilar no mejoraba, volvíamos a bajar la norepinefrina para la PAM de 65, como un test, porque no es absurdo poner al paciente a presiones más altas, más vasopresores, si es que no funciona. Hay una forma de ver que si funciona o no, y ahora tenemos datos bastante bonitos que vamos a publicar pronto, de que es así. Podemos evaluarlo con el higiene capilar, si realmente el hipertenso se va a beneficiar de presiones más altas o no en 1 hora. Y el test finalmente de dobutamina era el último recurso. La evaluación de fluid responsiveness, que ustedes saben, no es ni más ni menos que evaluar en qué parte de la curva Stalin está el corazón del paciente, si está en la parte ascendente o en la parte flat de la curva Stalin. Si está fluid and responsive, obviamente está en la parte plana, y ahí no, si uno da volumen, no solamente no va a lograr aumentar el gasto, que era el objetivo, sino que eventualmente puede aumentar los riesgos de congestión, ¿cierto? Y esto fue sorprendente porque nosotros, el primer paso era hacer fluid responsiveness con distintos tests. Nosotros le ofrecíamos un algoritmo acá, porque ustedes saben que hay distintos tests para distintas situaciones, para fibrilación auricular, para si paciente de ventilación espontánea o no, bla, bla, bla. Entonces, pudimos determinarlo en el 82%, es decir, en 8 de cada 10 enfermos, 8 de cada 10 enfermos que se intentó, se logró determinar. Y fíjense la sorpresa, 1 de cada 4 pacientes, 1 de cada 4 pacientes que venían recién llegando a la urgencia, de la emergencia y que recién, digamos, 1 de cada 4 pacientes ya era fluid and responsive con el volumen que habían recibido en la urgencia. Es decir, que fue en promedio 24 ml por kilo. Por lo tanto, eso significa que si yo no intento hacer el test, cuando llegan a la UCI, la fase de optimización, ¿cierto?, de los fluidos, de acuerdo a SOSD o ROSE, ustedes le van a pasar volumen, por supuesto, pero le van a pasar volumen que no solamente no va a ayudar, sino que puede empeorar las cosas. Y el test de vasopresor funcionó. Lo pudimos hacer en el 28% de los pacientes en el higiene capilar, en el grupo de higiene capilar, y funcionó un 40%. Es decir, 40% de los pacientes que llegaron al test de vasopresor mejoró el higiene capilar con la presión más alta cuando eran previamente hipertensos. Como que aprendimos hartas cosas ahí. Pero ahora estamos en otra etapa. Yo creo que este paper se lo recomiendo mucho que lo lean, digamos, es un muy buen, intelectualmente, un muy buen review narrativo, una propuesta, digamos, donde estas son las fases clásicas de administración de fluidos, ¿cierto? El rescate en la urgencia, la optimización en la UCI, la estabilización y desescalamiento. Aquí también le agregó vasopresores, dijo, ¿cómo individualizar, cómo personalizar la individualización? ¿Cómo personalizar el manejo? Porque ese es el tema del momento. O sea, no un esquema fijo para todos, one size fits all, sino que tratar de ver variables de perfusión y variables hemodinámicas simples, como la presión arterial media, por supuesto la presión de pulso, la presión diastólica, cómo manipularla en distintos pacientes, usando monitores cuando corresponde hacerlo y cuando no, y tratar de ir individualizando el manejo para evitar exponer a los pacientes innecesariamente a riesgo de eso. Y nosotros ahí estuvimos pensando que nosotros, ¿cuál es el, por así decirlo, el correlato clínico? En la perfusión, estamos hablando toda esta noche de la relación entre la macrohemodinamia y la perfusión tisular, ¿cierto? Cuando miran perfusión tisular, el higiene capilar nos tiene muy contentos y creo que lo vamos a seguir usando. Pero faltaba algo en el otro lado, en el lado más hemodinámico, que no significa poner monitores sofisticados, catéteres, no necesariamente tenemos un eco disponible inmediatamente en los pacientes, etc. Por lo tanto dijimos, ¿qué variables nos podrían dar una orientación inicial de lo que hay que hacer solo mirando el monitor? Solo mirando el monitor. Y ahí miramos la presión arterial. Si usted tiene una presión arterial invasiva, ¿cierto? Siempre en todos los algoritmos dicen maneje la PAM, la presión arterial media, suba a la 65, haga no sé qué, bla, bla, bla. Pero resulta que está totalmente neglected, digamos,
la presión de pulso. Y la presión de pulso es muy importante, porque la presión de pulso está influenciada fuertemente y es el determinante mayor es el volumen sistólico, el stroke volume. Por lo tanto, si el stroke volume está bajo, la presión de pulso va a estar baja. La impedancia aórtica y otros, pero lo más importante en agudo es el stroke volume. Por lo tanto, dijimos, si yo tengo una presión de pulso de 50, probablemente el stroke volume está ok. Si tengo una presión, por ejemplo, una presión 80-50, o sea, la presión de pulso aquí es 30, 80-60, 20, ese paciente no tiene stroke volume, le falta flujo, le falta gasto, no tiene volumen, tiene muy bajo. Eso pasa en el shock cardiogénico o cuando hay una disfunción cardíaca muy severa. Y esos pacientes deberíamos ir a hacer eco precoz, fluid responsiveness, bla, bla, bla. Probablemente en el contexto de shock séptico, la mayoría de esos pacientes tienen mucha hipovolemia, porque eso les cayó la presión de pulso, les cayó la precarga, por supuesto. En cambio, si la misma hipotensión, o sea, hay hipotensiones y hipotensiones. Tiene una hipotensión 80-50, no es lo mismo que un 80-30. En el 80-30 la presión de pulso está normal, pero lo que predomina ahí es la vasoplegia. Y ahí está el segundo elemento, la presión diastólica. La presión diastólica jamás se ha usado hasta ahora, Andrómeda 2, como un objetivo de resucitación. Y resulta que es muy importante porque ustedes saben que el flujo de la coronaria izquierda es en diástole y depende de la presión diastólica. Si la presión diastólica está en 30, está comprometido sí o sí el flujo de la coronaria izquierda. Y en pacientes ancianos con comorbilidades cardiovasculares, eso puede ser muy importante. Por lo tanto, el tratamiento de estas dos condiciones es muy distinto. Son fenotipos hemodinámicos. El 80-60, 80-50 va por el lado de la precarga y la disfunción cardíaca. El 80-30 va por el lado de uso precoz de vasopresores y o vasopresina agregada para tratar esta vasoplegia. Porque el tono vascular, amigos, no se corrige con volumen. Le pueden pasar 5 litros y el tono vascular, eso es una señal de norepinefrina precoz. Y eso es lo que estamos haciendo en Andrómeda 2, donde en una estrategia, digamos, ya un trabajo mundial, donde aspiramos 1.500 pacientes, tenemos 90 centros entre Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia, y 90 centros, y ya tenemos colectado casi 850 de los 1.500 pacientes. Esperamos que a finales del próximo año ya podamos tener los resultados. Es una estrategia de personalización del manejo del shock séptico basada en 4 principios, comparado, en este caso, en Andrómeda 2 con Usual Care. Y termino con esto, la estrategia parte por normalizar el CRT como target, y eso es partir con handicap, porque sabemos que hay un 20% de los pacientes que parten con CRT normal, entonces en esos pacientes solo se hace monitoreo periódico durante las 6 horas de la intervención, y además se normaliza rápido, de modo que vamos a exponer menos al paciente acá si lo hacemos de esta manera, usando monitoreo hemodinámico fenotípico, o sea, fenotipo hemodinámico. El algoritmo de Andrómeda, cuando le toca al grupo intervencional, parte mirando la presión de pulso. Como les dije antes, presión de pulso baja o alta, hacemos cosas diferentes. Tratamos de individualizar basado en esos parámetros que están disponibles gratuitamente en los monitores de todos los pacientes que están graves y en shock. Después el análisis sistemático de fluid responsiveness, antes y después de cada carga de volumen, porque varía mucho, no se los mostré eso, pero va variando mucho, la condición de fluid responsiveness es muy variable y se pierde rápidamente, y hacer un eco selectivo para descartar disfunción cardíaca severa en un punto específico cuando se pasa de Tier 1 a Tier 2, que son dos estadios de intervención. La más simple inicial, para la 2, que ya es más compleja, se mete eco. Y eso es lo que estamos haciendo y nos parece que ojalá funcione, digamos, porque nos parece que es un intento serio de tratar por primera vez, creo, de personalizar el manejo de shock séptico. No es fácil diseñar un estudio así, porque requiere mucho data quality monitoring, porque ya no es tan simple, no es un algoritmo que uno cierra los ojos y lo hace. Aquí tienen que pensar un poco. No es tan complejo tampoco, pero lo estamos haciendo en hospitales de India, bastante masivo y no con muchos recursos, en distintas partes del mundo, en otros hospitales muy sofisticados. Vamos a tener distintos contextos, genética, etcétera, y esperemos que funcione, porque también es lindo sentir que se acerca a la fisiología, ¿no? Eso es, muchas gracias. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, maestro. Una sesión muy interesante. No sé si de parte de los asistentes hay alguna duda.
Hay felicitaciones. Si hay alguien con alguna duda, por favor, déjenla en el cuadrito del chat para poder comentarlo. Yo tengo una pregunta, maestro. En este contexto me parece muy interesante el término que usted emplea, la democratización de la técnica. Eh, ¿Usted piensa que el tiempo de llenado capilar puede ser especialmente interesante de utilizar en nuestros contextos latinoamericanos? ¿Cree que nosotros los latinoamericanos tendríamos que asirnos de este parámetro de una manera un poco más firme ante la realidad a la que la mayoría de las terapias en las que nos desarrollamos? No, la verdad es que no pienso eso. Yo pienso que eh, esto no tiene que ver con la disponibilidad de recursos, digamos. Por supuesto, si uno no tiene recursos, es un recurso que está gratuito, por supuesto. Pero nos parece que los datos fisiológicos de lo que es el llene capilar, y hay muchos más datos de los que mostré, por supuesto, y trabajos, los datos epidemiológicos, que cada vez aparecen más trabajos en distintos conceptos, incluso en reanimación prehospitalaria, en shock cardiogénico, en quirúrgicos, o sea, en muchos contextos. Nos parece que, y Andrómeda, por supuesto, y ojalá que Andrómeda 2, yo creo que es un target de reanimación universal. Es decir, en la Clínica Mayo, en los hospitales, digamos, qué sé yo, en los hospitales más sofisticados del mundo, están usando el llene capilar como un objetivo de reanimación. Porque ese es el punto. Por supuesto que desde el punto de vista de los recursos, porque no es solamente el uso de llene capilar, es un paquete completo de pensar de manera distinta, usando la fisiología. Cuando tú, por ejemplo, tienes la confianza de que si tú tienes el llene capilar normal, tú has restaurado la perfusión, vas a poner menos catéteres invasivos, ¿cierto? Vaya a poner menos Swan-Ganz, menos pico, vaya a hacer menos exámenes. Es decir, obviamente va a significar del punto de vista de costo-beneficio, un beneficio que va a ser particularmente, diría yo, agradecido en los centros como en Latinoamérica, donde tenemos menos recursos, digamos, por supuesto. Pero es definitivamente un parámetro que se debe usar en todos los contextos y en todas las realidades, digamos. Y esa es la belleza, también en ese sentido democrático. Me mandan a mí de repente, están qué sé yo, en Columbia University, que participa Andrómeda 2 en muchos hospitales de Francia, España, de UK, de repente están usando el videomicroscopio midiendo llene capilar, o sea, entonces se popularizó, se generalizó, y eso nos parece muy bueno. Sí, increíble. Maestro, una pregunta. Hablando con varios colegas mexicanos, nos da mucho orgullo, digo, usted es chileno, de alguna manera lo sentimos más cercano y o sea, este impacto que ha creado pues, de alguna manera, una serie de estudios que han cambiado la manera en que hemos entendido ciertos conceptos. ¿Qué consejo nos daría a los mexicanos o a los latinoamericanos en general? Porque de repente pareciera que es más difícil para nosotros, por algunas cuestiones, no sé si organizacionales o económicas, de repente acceder a la publicación de datos. Y usted ha tenido una gran capacidad para producir trabajos científicos, para hacer cabeza de grandes trabajos de investigación. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hizo? De verdad es que es impresionante esto. Bueno, primero quiero decir que a diferencia de Andrómeda 1, Andrómeda 2 están participando 5 hospitales en México. Sí. Está el Nutrición, digamos, está el Juárez, digamos, tenemos 2 hospitales en Querétaro y uno en Guadalajara, y de hecho con orgullo puedo decir que el hospital de Guadalajara, el Fray Antonio Alcalde, del gran maestro Miguel Ibarra, es el centro que más ha reclutado, digamos. Wow. Ellos solos llevan más de 100 pacientes. O sea, es realmente impresionante. Yo creo que en México hay gente muy talentosa, digamos. El mismo Miguel, digamos, que está publicando cosas muy lindas. Nos tocó participar con él en trabajo con azul de metileno
y estamos trabajando en otras cosas. Bueno, está Enrique Monari, está Thierry Hernández, hay mucha gente, no quisiera ser injusto con nadie, digamos, pero yo creo que hay gente muy talentosa y que ya están moviendo datos, digamos, y publicando. Yo creo que para nosotros cuando hace 20 años fue clave empezar a asociarse con gente, ¿ya? Porque más allá, digamos, nos tocó empezar a ir a los congresos latinoamericanos, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, bla, 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 y nos fuimos conociendo, porque las luces se comunican de alguna manera, gente que amaba la investigación, que estaba haciendo como el profesor Arnaldo Dubín en México, en Argentina, digamos, la doctora la Lisa Estensoro, había gente muy en Brasil, los de ventilación mecánica, digamos, gente Amato y todo, gente que cambió la historia de alguna manera. Y cuando tú empiezas, y uno tiene que acercarse, y generacionalmente, ustedes son muy jóvenes, también con los jóvenes, digamos, la misma. Entonces a mí me ha pasado, por ejemplo, con Catán, Eduardo Catán, que ha sido colaborador, es un chico joven que ahora está en nuestro departamento, que usted lo va a ver Catán en muchos papers, y ahora lo conocen en el mundo, ahora lo invitan a congresos en Europa, o sea, porque se mezcló con una generación de gente joven en Latinoamérica, en Europa particularmente, en muchos países de Europa, pero hay que ir a los congresos, hay que comunicarse, hay que escribirse, y al final empezamos a hacer como redes. Y yo creo que fue bien clave, después que ya nos conocíamos y durante años, ya hemos hecho algunos trabajos bilaterales con harta gente de Latinoamérica, y después empezamos a colaborar con amigos europeos, y después cada vez más eso, y después ya se puso medio holístico todo. Formamos LIBEN, que es la red latinoamericana de investigación, y esa red que es un colchón, digamos, el próximo año van a hacer un estudio en Prono, un estudio controlado en ventilación Prono, el grupo de ventilación mecánica, nosotros estamos en el grupo de Shock, y incluyen hospitales en México también, etcétera, en México. Y así, pues, yo creo que es un proceso, pero lo primero es comunicarse. Por ejemplo, si uno ve, las redes sociales sirven mucho para eso, ¿eh? Por ejemplo, conocimos a Miguel Ibarra, que es un crack en Guadalajara, a través de las redes sociales. Yo lo conocí por las redes sociales. Después vi que su publicación, y después nos escribimos. Porque eso facilita las redes sociales. Ustedes están viendo una etapa en que las redes sociales son vitales. Y nosotros nos comunicamos y ya empezamos a hablar. Si yo veo que alguien en Latinoamérica publica un trabajo que yo encuentro de interés, o en el mundo, que a mí me interesa, que encuentro yo le mando un mail al autor, digamos, y le digo, oye, me gustaría conversar, qué sé yo. Y esa es la forma en que se van estableciendo redes y tener confianza, digamos, y en lo que uno hace. Y también yo creo partir siempre de chico a grande, ¿no? O sea, porque uno de repente puede amanecer medio mesiánico, así, voy a hacer un trabajo para el New England. No, 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 no. Hay que empezar con trabajos mucho más simples y con una metódica. Y siempre los llaneros solitarios no sirven, digamos, tiene que ser siempre asociado. Yo creo que nosotros hemos tenido, por ejemplo, en la Universidad Católica, residentes brillantes, pero se han ido lamentablemente a un hospital que a veces no han sido felices, digamos, porque como que les cuesta formar equipos, ¿no? Pero es una minoría, la mayoría lo logra, pero hay que formar equipos, digamos. ¿Mm? Me gustó esa frase de que los llaneros solitarios luego no sirven. No, 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 pero es para reflexionar. Es para claro, reflexionar, sí. claro. Hay varias preguntas, hay un par de felicitaciones de varios lados de Latinoamérica, de Ecuador. Hay también una pregunta de Ecuador que dice, ¿qué opina de la comparación de seguimiento de respuesta a fluidos, gasto cardíaco por ecocardiografía versus llenado capilar? Es que yo tenía una diapositiva que al final la pasé muy rápido, que no la mostré. La única que no mostré fue esa, justamente. Yo creo y me arrepiento de no haberla mostrado. Yo creo que el fluid responsiveness, en el fluid responsiveness uno mira el corazón, ¿ok? Es como decir,
Déjame mirar acá, porque yo creo que acá. Déjame. Solo un segundo. Cuando uno. Yo creo que aquí está la respuesta en el fondo. Yo creo que cuando uno mira Fluid Responsiveness, uno está mirando en qué parte de la curva Starling está el corazón del paciente, ¿cierto? Y uno mira hacia el corazón, o sea, está mirando hacia allá, por eso pusimos esa flecha en este paper. Pero cuando uno mira el llene capilar, uno está mirando hacia el otro lado, está mirando hacia la perfusión, ¿cierto? Y le pusimos aquí flow responsive, o sea, responde al flujo o no, ¿cierto? Porque si está disociado o no. Entonces, en realidad, nosotros cuando nosotros primero evidenciamos que hay hipoperfusión, acá, en el lado de la periferia, ¿cierto? Donde un surrogate de microcirculación que podría ser el llene capilar o la piel, miramos hacia allá y está hipoperfundido. Entonces está en shock séptico y ya está con norepinefrina, PAM, etc. Entonces ahí nos damos vuelta, 180 grados, miramos hacia el corazón y vamos a hablar fluid responsive para ver si está en esta parte de la curva Starling. Nosotros le pasamos volumen, incrementamos el gasto y miramos de nuevo para el otro lado qué pasó acá. Si al mirar el fluid responsive está negativo, está acá arriba, ya nos sacamos, ya estamos perdidos con fluido, tenemos que pensar en otras cosas. Y ahí, según el contexto, haremos una eco, ¿cierto? Para ver si ese corazón, digamos, tiene una disfunción ventricular izquierda o nos mostramos que, qué sé yo, que está demasiado hiperdinámico y tiene esos ventrículos, el beso, ¿no es cierto? Está hiperdinámico, vasopléjico, es un patrón muy característico. Y vamos viendo qué hacemos, pero en el fondo estamos mirando para los dos lados permanentemente, mirando al corazón y mirando para la periferia. Es un poquito, no sé si es lo que más o menos lo que me preguntaron. Sí, yo creo que sí, quedamos bastante satisfechos con la respuesta. Hay también en ese contexto una pregunta que hacen sobre el Vexus. Comentan, ¿usted cree que el Vexus actualmente es el mejor protocolo para medir congestión de volumen? ¿O qué opina en este Eh, sentido? Mira, dentro de la magia de yo encuentro que es mágico la posibilidad de conocer gente, investigadores de distintos niveles. Justamente, no sé, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero nos pusimos en contacto a través del mismo curso, que yo se lo recomiendo, te voy a mandar que tú me ayudes el próximo año para divulgarlo con más tiempo esta vez, porque yo creo que es de alto interés el curso de monitoreo hemodinámico, perfusión tisular, vienen muchos Claro, maestros, etcétera. Pusimos en contacto con el grupo canadiense, digamos, de Montreal, que fue los que inventaron el Vexus, con André Denot, con Philippe Rolla, y estamos trabajando con ellos ahora, porque ellos propusieron y estamos haciendo, en Andrómeda 2, estamos haciendo un subestudio de Vexus, que van a ser 300 pacientes de los 1500, ya llevamos como la mitad de esos, que a las 6 horas en ambos grupos se le hace el Vexus completo, ¿ya? Y ese estudio va a ser el más grande con Vexus, porque acuérdate, Vexus fue descrito en cardiovascular, en el área cardiovascular, en postquirúrgicos cardiovasculares, etc. Y está por verse, en Andrómeda 2 la mitad de los pacientes son quirúrgicos, porque en España, que hay muchas unidades, son unidades quirúrgicas. Entonces vamos a ver, digamos, en el postquirúrgico, vamos a hacer muchos análisis de subgrupos y también vamos a dar realmente, fuera que no puedo permitir comparar los dos grupos a las 6 horas después de la intervención, digamos, si lo que hicimos tiene alguna trascendencia, está muy interesado en saber cuál de las variables del Vexus es más relevante. Quizá no sea necesario hacer las tres, digamos, la hepática, la porta, digamos, y la renal. La renal es más complejo a veces con la información que o da la hepática o la porta más la PBC, uno podría, o mirar la cava, digamos, mirar la cava más una de las dos, de repente entonces todos esos datos los vamos a ver. Pero yo creo que a mí lo que me encanta del concepto Vexus y cómo se emergió, digamos, es que por primera vez, y esto lo dice un amigo español, estamos viendo la reanimación como una cosa circular. O sea, siempre mm, hasta ahora veíamos la parte arterial, el flujo, el gasto cardíaco, la presión arterial, bla, bla, bla. Pero nadie miraba el lado venoso, digamos, la congestión. Entonces,
y yo creo que cuando tenemos conciencia de la congestión, y hay otro concepto nuevo que si quieres seguir un paper que publicamos en el año, se llama The Emerging Concept of Fluid Tolerance, la tolerancia a fluido, que es otro concepto, que puede estar fluid responsive, pero tenéis mala tolerancia a fluido porque hay capillary leak, porque tenéis hipoalbuminemia, porque tenéis una condición cardíaca, por 1000 razones. O sea, es un concepto que también va a entrar, seguro. Entonces, yo creo que es muy importante la congestión venosa. De hecho, me anticipo que me toca un poco de un honor de estar en un par de comisiones de la Sociedad Europea, y una van a salir las nuevas guías de diagnóstico, monitoreo del shock, que van a salir en marzo, creo, en el Intensive, y en las discusiones logramos meter de que dentro de los mecanismos de las definiciones de shock, un mecanismo adicional es la congestión venosa. La congestión venosa es cuando aumentan las presiones venosas centrales, por ejemplo, eso es la presión de salida de la microcirculación. Es la presión de salida de los órganos encapsulados, como el riñón, el hígado. La congestión deteriora la perfusión y es casi inevitable cuando se reanima que se empiece a congestionar el paciente hasta cierto punto. Y eso es peor, o sea, es un mecanismo patogénico del shock que nunca está mencionado. Y ahora, al mencionarlo en las definiciones, yo creo que la gente ha tomado más conciencia. De hecho, el eslogan de Andrómeda 2 es, qué maravilloso, lo puso el Curro Miralles, un amigo de Cádiz, puso perfusión sin congestión. Ese es el objetivo, perfusión sin congestión. A lo mejor no se puede, a lo mejor un poquito de congestión. Entonces estamos analizando eso. ¿Ya? Sí, yo creo que es muy interesante la pregunta. Súper, súper interesante. Y esto que dices sobre la definición de shock y cómo modificarlo, pues incluso hasta los cardiólogos han tenido dificultades. Recientemente hicieron su congreso en Ámsterdam y sobre choque cardiogénico y les costó trabajo incluir algún tipo de parámetro de congestión. Siguen muy clavados en temas de NT pro BNP, pero no metieron nada de Claro. ultrasonido. Sí, no, Llama la no. atención. Es increíble, ¿eh? Y además, nosotros tenemos un paper en revisión en Critical Care que es la presencia simultánea, es un estudio observacional en 90 pacientes, creo, con Vexus, con todo, con línea B, con EA sobre A', con PVC, con otras cosas, y viendo la coexistencia de fluid responsive y fluid intolerant, signo de congestión. O sea, porque uno dice, es fluid responsive, le puede pasar volumen porque está hipoperfundido, pero oye, pero ya tiene signos de congestión, o sea, coexisten en un porcentaje no menor. Y hay pacientes, encontramos en este estudio, que son fluid responsive y que tenían Vexus 3, o sea, tenían congestión, pero paradojalmente el corazón se está moviendo en la parte correcta, pero tienen congestión visceral. Entonces, eso es muy interesante. Eso también nos va a llevar en el futuro probablemente a ser todavía más cautos con el volumen. Ahora yo creo que cada vez más conciencia, cada vez estamos más restrictivos en general, el mundo, comparado con lo que yo hacía hace 20 años, nada que ver. Ahora somos muy cuidadosos con el volumen y vamos a ser todavía más cuidadosos en la medida que intentamos mejor y veamos qué marcadores nos predicen y nos marcan más eficientemente la presencia de congestión inicial. Porque ya tener anasarca y congestión ya, el Sí, pulmón blanco, esa no es la ya gracia. para qué. La gracia es detectar señales precoces, ¿no? Ese es un poquito el Claro. punto. Pues Así que bueno, eso. la verdad Bueno, que como siempre nos ha dejado pues, con la boca abierta, con tantos aportes, conceptos, con tantas aclaraciones. La verdad es que es un agasajo tenerlo y le agradecemos infinitamente. Sabemos que ya en Santiago ya son pasadas de las 11, sí, entonces sí, no ya la queremos 11:10. aprovechar, La no queremos 11:10. aprovecharnos. Queremos que nos acepte una siguiente sesión, entonces lo vamos a dejar descansar, maestro, pero de verdad se lo agradecemos de corazón. No, o sea, hagamos otras sesiones en el primer semestre, cuando podamos, no hay problema, encantado, ha sido feliz, feliz, ¿ya? Bueno, Así que pues le muy mando bien, un pues gran abrazo muchas y nos gracias, un veremos pronto. abrazo y estamos en contacto, ¿ya? Ya, Adiós, chao, adiós, chao, gracias por chao. estar, chao. Recording stopped.